quiero darle la bienvenida a Ángela y a Carlos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero bendiga aquí la hija de esta hermana. Ahora, también, que el Señor la bendiga y también bienvenida. Amén. Antes de pasar a la palabra, vamos a tener un tiempo especial hoy. Vamos a presentar a un niño, a Rubén Ezequiel. No es porque sea mi hijo, pero... A ver, antes de pasar, vamos a leer alguna porción bíblica. En Lucas 2, del 21 en adelante, dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tortas o 2 palomillos. Amén. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo no bautiza a los niños, eso no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que hemos de venir a presentarlo al Señor. La presentación de un niño no es un rito más. Tengo que hacer esto, voy a subir esto antes de que la cosa suceda. No se trata de eso, sino que trata de un compromiso que los padres hacen delante del Señor. Ponen testigo a la iglesia, a los hermanos, para guiar al niño o a la niña en el camino del Señor. Si el corazón del padre, de la madre no está en eso, es un acto más. Es algo simbólico, algo que no tiene ninguna trascendencia. Pero es un compromiso que cada cristiano, cada cristiana adquiere delante del Señor, de guiar al niño en el camino del Señor, de educarlo en el camino del Señor, de apartarlo de cosas que no le agradan al Señor. Eso es lo que estamos haciendo este día. Vamos a presentar a Rubén Ezequiel. Vamos a presentar delante del Señor. Vamos a orar, pongamos de pie, vamos a orar, vamos a bendecir a este niño. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, traemos delante de tu presencia, Señor, a este niño. Padre, te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, Padre, que nos des sabiduría para guiarlo, para instruirlo, Padre, que nos dé el valor para disciplinarlo cuando tengamos que hacerlo, Padre, para aconsejarlo, para reprenderlo, redarguirlo, Padre, en el nombre de Jesús, para darle amor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que este niño, Señor, sea santo para ti, Señor, dedicado a ti, Señor, en todos los días de su vida, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos una unción sobre él, Padre, que lo guardes, lo proteja, Padre, que tu ángel camine alrededor de él, Señor, defendiendo. La unción de tu Espíritu, Padre Santo, esté sobre el Padre. Y el día, Padre amado, Señor, que tú pongas, Padre, que este niño, Señor, entregue su vida a Cristo Jesús, Señor. Que este niño, Padre Santo, Señor, su nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero, Padre. Amén, Señor. Hasta ese día lo entregamos en tu mano, Padre Santo, para que tú lo guardes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor.
en Génesis 19, versículos del 24 al 26. Génesis 19, versículos del 24 al 26. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Mi hermano, nos ponemos de pie para la oración de comenzar el culto de esta tarde de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Padre Santo, en esta tarde de hoy nosotros reconocemos el señorío de Jesucristo de Nazaret sobre nuestras vidas. Reconocemos a Jesucristo de Nazaret como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Padre. Invocamos el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre. Padre Santo, te pedimos que nos acompañe esta tarde de hoy. Padre, que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, llenando, Señor, con tu unción a toda la congregación, Padre Santo, a todas estas personas que estamos aquí reunidos, Señor, para honrar tu santo nombre, para bendecirte, para glorificarte, para nutrirnos, Señor, con tu palabra, Padre Santo. Padre amado, también te pedimos, Señor, que tomes el control de esta reunión, Padre, que seas tú, Señor, hablando por mi boca, Padre. Que seas tú, amado Santo, reprendiendo, Padre Santo, toda distracción, Padre, toda cosa, mi Señor, que vaya en contra de tu palabra, mi Dios. Padre, que esta palabra sea, mi Señor, primeramente para bendecir, para honrar, para glorificar tu santo nombre, mi Dios, y que en segundo lugar, Padre, sea también de edificación de tu iglesia, mi Dios. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, todos decimos amén y amén. Esta predica de hoy, mis hermanos, se llama Volver atrás. Volver atrás. Leíamos ahí al comienzo, ¿verdad? Esos versículos, Génesis 19, los versículos 24 al 26. Es una historia que todos conocemos. Nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Anteriormente, antes de que Jehová, ¿verdad?, por toda la maldad que había en esos sitios, decidiera destruir esas dos ciudades, él había mandado a dos ángeles a poner sobre aviso a Lot y a su familia, que como todos sabemos era el único justo que moraba en esa ciudad. Si leemos un poquito hacia adelante, ahí también en el versículo 19, el capítulo 19, tenemos que en el versículo 17 dice: y cuando los ángeles instruían, ¿verdad?, a Lot y a su familia, cuando los hubiesen llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. De modo tal, mi hermano, que esas eran las instrucciones de los ángeles para la familia de Lot: no mires atrás, no voltees. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y, como acabamos de leer, se convirtió en estatua de sal, perdió su vida. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué significa esto? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Simple hecho de que la esposa de Lot, mientras huía, escapaba de la destrucción, de la muerte, mirase hacia atrás, volteara hacia atrás, espiritualmente significa para nosotros el apego a las cosas del pasado, el apego que de algún modo todos nosotros tenemos a nuestra antigua vida. El Señor, en su piedad, en su amor, en su misericordia, nos llamó, nos hizo llamado y nos rescató. Todo camino que sea diferente
a Jesucristo de Nazaret es un camino de destrucción y de muerte. Y para allá íbamos todos nosotros. Y el Señor nos ha llamado y nos tiene aquí. Y le damos gracias por eso, le agradecemos de corazón. Sin embargo, en nuestro caminar con Cristo nos vamos a encontrar que no siempre todo es lineal, no siempre estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces caemos, a veces venimos con los ánimos bajos. Hace un par de semanas atrás creo que el hermano Neto, él casualmente hablaba de algo parecido. Él decía que aún cuando él tiene muchos años caminando con el Señor, venían a veces a su mente canciones, recuerdos, cosas que hace muchos años él había vivido y aún venían a su mente. Y esa es una batalla que tenemos todos, una batalla por no volver atrás, por no regresar de donde el Señor nos ha sacado. Hace una semana atrás también, en el mes de diciembre, me tocó una jornada fuerte de trabajo, me tocó trabajar bastante mientras la gente estaba descansando en su casa. Me tocó trabajar duro. Y en medio de todo ese trabajo que yo estaba haciendo, me venían unos pensamientos que obviamente eso no viene de Dios, y esos pensamientos eran, pero ¿qué tiene de malo? Tú puedes escuchar la música que a ti te dé la gana, tú puedes hacer lo que tú quieras, vea la película que tú quieras, escucha la música que tú quieras, tú eres libre. Y yo sentaba en mi computadora, yo reprendía, yo decía, no, mira, Satanás, demonio mentiroso, Jehová te reprende, eso no es así. Nosotros debemos obediencia a nuestro Dios. Yo no quiero volver atrás. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que todos nosotros, de alguna u otra forma, hemos vivido esa experiencia, ¿no es cierto? Todos, ¿verdad? Entonces de eso se trata la predicadora, de volver atrás. No queremos volver atrás, nosotros queremos seguir hacia adelante en las cosas del Señor y en nuestra vida. Amén. Entonces, mi hermano, ¿por qué el cristiano vuelve atrás? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué el día de hoy estamos arriba? Porque el día de hoy estamos bendiciendo al Señor, alabando, teniendo una vida de oración, una vida en nuestra vida al Señor, y de repente volvemos atrás, nos caemos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 66. Juan 6, versículos del 60 al 66. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de este tema, volver atrás. Amén. Dice la palabra de Dios: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, vamos a entender esta palabra en el contexto que estaba sucediendo en ese momento. Si nosotros retrocedemos un poco y nos vamos al capítulo 6, desde el comienzo, nos vamos a dar cuenta que, podemos decir, en un tiempo reciente, Jesús había alimentado a los 5.000
también, antes que Jesús pronunciara esas palabras que recién leímos, Jesús había caminado sobre el mar. De manera tal que los seguidores de Jesús, que los discípulos de Jesús, de alguna manera habían visto los milagros del Señor en su vida. Habían visto cómo de la nada alimentó a 5.000 personas, habían visto cómo caminó por encima de las aguas también. Sin embargo, hay un momento que las personas, los seguidores de Jesús, se acercan a Él y le dicen, bueno, estamos aquí, Jesús. Pero Jesús adivina, Él conoce las intenciones de su corazón, le dice, ustedes no están siguiéndome a mí, ustedes no me están buscando a mí, porque yo solo están siguiendo a mí, porque yo les di de comer hace unos días atrás. Y así comienza una conversación, Jesús y sus seguidores. Y en esa conversación viene la gente y le dice a Jesús, bueno, pero la palabra de Dios dice que a nuestros antecesores Dios les mandó pan, Dios les mandó el maná del cielo. Jesús les dice, bueno, y Dios les ha mandado el pan de vida. Y el que coma de ese pan de vida nunca más va a tener hambre. Cuando Jesús dice así, la gente le responde, oye, pero danos ese pan, yo quiero ese pan, yo quiero comer ese pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que coma de mí vivirá para siempre. El que beba de mi sangre vivirá para siempre. Entonces, luego de que la gente de alguna forma disfrutó de los beneficios del Señor, luego que la gente vio los milagros del Señor, cuando viene el Señor y les dice, el que beba de mí, el que coma de mí, en pocas palabras, lo que él quería decir era, el que tenga un compromiso conmigo, el que me siga de corazón, ese vivirá para siempre. Entonces muchas veces, mi hermano, es fácil, es bueno, nos gusta recibir todas las bendiciones del Señor, pero no nos gusta comprometernos. Entonces ese es el caso de personas que, bueno, que llegan a los pies del Señor porque el Señor los sanó, el Señor los curó una enfermedad, el Señor rehizo un matrimonio que estaba roto, el Señor le dio trabajo, el Señor lo bendijo. Pero llega un momento que el Señor le pide compromiso, el Señor le dice, bueno, yo quiero que tú me sigas, pero que tú me sigas de verdad, que tú hagas a un lado las cosas que no me gustan de ti, los estorbos, todo lo que te aleja de mí, los vicios, el aguardiente, lo que sea. Entonces la gente se va. La gente se va, la gente decide no continuar en los caminos del Señor. Pues el Señor nos exige un compromiso verdadero. Un compromiso de verdad, no se limita simplemente a venir a la iglesia los domingos, leerse la Biblia de vez en cuando. No, es algo que tiene que ser constante, tiene que ser todos los días de nuestra vida. Una vez, recién convertidos, mi esposa y yo en el Señor, un hermano en Cristo nos contaba algo, nos decía lo siguiente, ese hermano nos decía, mi hermano, ustedes están nuevos en el Señor, cuando ustedes le dan su vida a Cristo, háganse la idea de que su vida es una casa y usted le está dando las llaves de la casa al Señor. Usted le dice, Padre Santo, yo le entrego mi vida, haga usted con mi vida lo que usted quiera. Entonces, una situación ideal, esas llaves que usted le dio al Señor, las llaves de su casa, eso le debería servir para entrar a todas las habitaciones de la casa. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces le ponemos limitaciones al Señor. Bueno, sí, Señor, entra aquí, entra al baño, entra a la sala, entra a la cocina, pero ese cuarto que está ahí, no entre. Ese cuarto queda reservado, ahí usted no puede entrar, Señor.
Entonces, ese cuarto que representa esas áreas de nuestra vida que no nos queremos obligar al Señor, representa esas batallas que todos tenemos, de repente, qué sé yo, las luchas de todo, el alcohol, alguien que no puede dejar de tomar, bueno, por ejemplo, lo que sea, el chisme, los problemas con administrar el dinero, lo que sea, cualquier cosa, pero eso es lo que representa esa habitación a la cual nosotros no le queremos dar acceso al Señor, y a fin de cuentas eso es la falta de compromiso con el Señor. ¿Se entiende eso, mi hermano? ¿Lo entendemos? Amén. Entonces llega un momento que, como decíamos antes, bueno, la persona tiene que decidir, el Señor le está exigiendo un compromiso, bueno, usted verá lo que hace, usted me sigue de corazón, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí, como dice en Mateo 11:6, Mateo 11:6 dice, bienaventurado es el que no haya el tropiezo en mí, es decir, bienaventurada la persona, feliz la persona, alegre la persona, que no haya un tropiezo, que no haya algo que lo haga caer en Cristo Jesús. Es decir, una persona que vive una vida de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos del Señor. Amén. Ahora, mi hermano, ¿qué sucede cuando de alguna manera, como pudiéramos decir, no es que nos alejamos del Señor, seguimos en el camino del Señor, tenemos una relación en el Señor de 15, 20, 25 años, pero no crecemos? Una relación en la que, bueno, yo tengo 25 años conociendo al Señor, pero yo no crezco, yo no evoluciono, yo sigo estando en la misma posición que estaba hace 25 años, hace 30 años, cuando yo llegué a los pies de Cristo. Y mi hermano, cuando hablamos en general las cosas de la vida, en la vida todo, digamos la situación, la condición normal de las cosas es que todo crezca. Si usted siembra una semillita, esa semilla se convierte en una plantita pequeña, ¿verdad? Después en un arbusto, después en un árbol grande, el árbol da frutos y flores y crece. Y ese es el deber ser. Si usted llega a un trabajo nuevo, pues usted comenzará haciendo las tareas más sencillas, y de alguna manera, bueno, después su jefe irá viendo, bueno, esta persona es competente, esta persona se sabe desenvolver y le va a dar más responsabilidad, cada día será supervisor, será gerente, no sé, primero Dios. Pero lo que yo les quiero decir, mi hermano, es que esa es la situación normal de la vida, crecer. En Cristo Jesús es lo mismo. En Cristo Jesús es lo mismo, no nos podemos conformar. No nos podemos conformar con las cosas que hacíamos cuando conocimos al Señor. En Cristo Jesús tenemos que crecer también. ¿Qué significa eso? Bueno, buscar una relación con el Señor, tener metas con el Señor. Bueno, si yo no oraba el año pasado ningún día, bueno, yo por lo menos voy a hacer un esfuerzo y voy a ponerme y levantarme de madrugada y buscar al Señor, aunque sea 3 días a la semana. Y en la medida de lo posible lo haré 4, 5, 6 todos los días, cuando pueda. Si yo leía la Biblia cuando venía a la iglesia, nada más, bueno, haré un tiempo a la hora del almuerzo, buscaré, en vez de meterme en internet, bueno, leeré la Biblia, algo, pero crecer en el Señor, ese es el mensaje. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en el Señor y no crecemos? Estamos volviendo atrás todos los días. Vamos a ver acerca de eso en Hebreos, capítulo 5, versículos 11 y 12. Hebreos 5, 11 y 12, dice la palabra de Dios.
Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra? Nos habla de una situación similar, pero lo mismo que hablábamos antes. Primeramente dice, en el versículo 11, tenemos mucho que decir, es difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es eso de habernos hecho tardos para oír? Eso es que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta escuchar la palabra, nos cuesta entender, nos cuesta poner en obra, en práctica, lo que el Señor quiere para nosotros. Y todos somos así. Primero soy yo, mi hermano. Yo me noto de primerito. Porque el Señor nos habla, el Señor nos redarguye, el Señor nos dice: no haga esto. No haga esto, no lo haga. Y el Señor nos habla a través, de muchas formas, a través de hermanos, de personas. Abrimos la Biblia y no es por coincidencia, que el Señor sabe lo que necesitamos y nos pone precisamente ante nuestros ojos ese versículo que nos está haciendo falta. Y aún así somos tercos, somos testarudos y no escuchamos lo que el Señor tiene para nosotros. Y entonces, que en vez de rectificar y seguir, ¿qué hacemos? Seguimos por ese camino ahí y caemos. A todos nos ha pasado por terquedad, ¿verdad? Entonces decimos: Señor, ayúdame. Bueno, pero ¿qué más ayuda quiere? El Señor te dijo 1.000.000 de veces: no hagas eso, no lo hagas de esa forma. Y nosotros fuimos tercos, no lo escuchamos. No escuchamos la palabra del Señor muchas veces, lo que Él tiene para nosotros. Y luego dice, en el versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos vienen a ser como los fundamentos, lo principal, lo esencial. Ok, los fundamentos de la palabra. Y luego se hace una comparación ahí en la palabra, dice, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hace una comparación con los bebés, ¿verdad? Los bebés pequeñitos no pueden comer, los bebés pequeñitos toman botos, toman tetero, toman leche. Entonces, espiritualmente eso ocurre con nosotros cuando volvemos atrás. Cuando volvemos atrás, estamos en esa situación. En vez de crecer en el Señor, tenemos que volver nuevamente como decía, los fundamentos. En vez de comer alimento sólido, en vez de crecer en el Señor, entonces volvemos atrás. Ahora, ¿qué nos manda a hacer la palabra del Señor acerca de eso? Vamos a leer Hebreos 6, del 1 al 3. ¿Qué debemos hacer? Dice en Hebreos 6, del 1 al 3, por tanto, dejando ya los rudimentos, dejando ya los fundamentos, lo básico de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y aquí la palabra enumera varios de esos rudimentos, varios de esos fundamentos de la palabra. Dice: no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y finalmente dice: y esto haremos en verdad, si Dios en verdad lo permite, en verdad, todo poniéndolo en manos del Señor. Entonces ese es un mandato de la palabra nos dice: dejen
de nuestra vida pasada, arrepentirnos, reconocer que solo no podemos, reconocer que somos pecadores. Y aunque sabemos que, bueno, vamos a seguir pecando, bueno, vamos a hacer el firme propósito de hacer nuestro mejor esfuerzo delante del Señor y no pecar. Alabado sea el Señor. Luego dice otro fundamento, habla de la fe en Dios. Entonces ese es el caso de algunas personas que estando en las cosas del Señor, bueno, vuelven a poner la fe en otras cosas. No, bueno, hermano, aquí yo tengo mi cartera, yo creo en Dios, yo creo en Jehová, pero yo en mi cartera cargo una estampita de, qué sé yo, del santo cualquiera, del doctor José Gregorio Hernández, del señor Ayala, del Salvador, de quien sea. Entonces, eso no puede ser, mi hermano. Solamente hay uno que es en donde nosotros tenemos que depositar la fe, y ese es Jehová. Tenemos un Dios que es Padre del Espíritu Santo. Y el único que intercede por nosotros es Jesucristo de Nazaret, no es nadie. Entonces, es algo serio. No podemos volver atrás en ese punto, en ese rudimento de la fe. No es suficiente, mi hermano, que uno, ¿cómo podríamos decir? Que uno reconozca que Dios existe. Pues dice la palabra en Santiago, no recuerdo, en algún lado por ahí dice que el diablo también sabe que Dios existe. El diablo reconoce que Dios existe y tiene una antena. Entonces, no basta con que nosotros digamos, sí, yo sé que el Señor existe. No. Entonces tenemos que superar esos rudimentos, esos fundamentos y poner nuestra fe en el Señor. Poner nuestra vida al servicio del Señor, todo lo que hagamos delante del Señor. Una vez, mi hermano, yo predicando aquí también, yo les contaba una experiencia que me pasó una vez en mi trabajo, que, bueno, fue una reunión, me fue muy mal en esa reunión. Yo llamaba ayer a mi esposa al terminar la reunión, le decía, oye, vamos, fue malísimo. La reunión estuvo terrible. Ella me decía, mire, ¿usted oró antes de la reunión? No. Bueno, hay que ver. Entonces todo es cuestión, mi hermano, de ponerlo, todo lo que hagamos delante del Señor. Y usted sale de su casa tempranito y bueno, para esa como este día, hermano. Eso que escuchamos en la palabra, lo mejor para el Señor, las primicias delante del Señor. ¿Qué son nuestras primicias? Bueno, los primeritos del día, en la mañana. Nos levantamos y alabamos al Señor. Y ponemos nuestras peticiones ante Él. El Señor se agrada en eso. La fe en Dios. Luego habla también, bueno, de las doctrinas, de los bautismos, de la imposición de manos. Habla un poco ahí también, dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y me detengo, mi hermano, a hablar sobre todo el juicio eterno, porque esa es una de las que nos cuesta y le cuesta a la gente también. Porque muchas personas dicen, no, Dios es bueno, Dios es amor y el infierno no existe, Dios no va a permitir que la gente vaya al infierno. Eso es muy malo, eso es muy feo. Dios es amor, Dios no va a permitir eso. Pero uno de los atributos del Señor es que es un Dios justo y Él no se contradice. Y el infierno sí existe, mi hermano. Y entonces, respecto a ese tema del juicio eterno, dice la palabra que vamos a ser juzgados por dos tribunales, ¿verdad? Uno es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y el otro es, ¿cuál? El juicio del tribunal, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso rapidito ahí en 2 Corintios 5:10.
Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el tribunal de Cristo, ese es el juicio que nos espera, ¿verdad? A los que hemos creído en el Señor. Ahí la persona, bueno, la gloria de Dios, la salvación la tiene, pero de alguna manera podríamos decir que se va a hablar de un mayor o menor galardón que la persona pueda recibir. Sin embargo, mi hermano, vamos ahora a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla del juicio ante el gran trono blanco. Y ese, hermana, ese sí va a ser un juicio de condenación. Un juicio de condenación para todo aquel que no tenga a Cristo Jesús en su corazón, a todo aquel que no haya tenido. Dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese simplemente, mi hermano, va a ser un juicio en el cual se le va a decir a la persona que usted no es salvo, usted va a ir al lago de fuego. ¿Por qué? Bueno, por esto y esto y lo otro. Su nombre no está inscrito en el libro de la vida. De manera tal, mi hermano, que ese fundamento que habla Hebreo ahí del juicio eterno, entonces eso es una realidad también. Eso es una realidad y tenemos que estar vigilantes ante eso. Los que tenemos al Señor no perdamos nuestra salvación, porque la salvación se pierde, eso lo sabemos. Mantenernos hasta el final. Y el que no tiene al Señor todavía tiene que buscarlo. En el amor de Cristo, hermano, hermana, si aquí hay alguien que no tiene al Señor, se lo digo, por su bien. Búsquelo de corazón. Porque esa es una realidad. Ahora, mi hermano, ¿cuál es ese peligro de volver atrás? Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios nos perdona, ¿verdad? Y puede darse el caso que yo peque y el Señor me restaura. Y puede darse el caso que pequemos 100 veces y 100 veces el Señor nos va a restaurar también. Pero ¿qué puede suceder? Puede llegarse el caso de llegar al extremo de la apostasía. Y al llegar a ese punto de apostasía, de ahí no tenemos salvación. El Señor ahí no nos va a perdonar más. La apostasía es, porque el diccionario dice, negación y renuncia de la fe en Cristo Jesús. Una vez un hermano de Adela, él me contaba, cuando él estaba en su país sacando la visa para venirse para Australia, él, en los trámites y todo eso, conoció a una persona también cristiana. Resulta que este hermano, él se fue a vivir para Adela y el otro hermano que conoció cristiano se fue a vivir para Melbourne. Y siempre, tuvieron contacto, pues, estaban comunicando, siempre por teléfono, por mail, pasa cierto tiempo y se dejan de comunicar, unos meses, 10 meses, un año. Y el hermano de Adela le llama al de Melbourne y le pregunta, hermano,
cuéntame, tengo tiempo que no sé nada de ti. Entonces, para sorpresa, el hermano de Adela, el Melvin viene y le dice: mira, hermano, yo he llegado a la conclusión de que Dios no existe. O sea, una persona que estaba firme en el Señor, una persona que, bueno, que había sido bautizada, que se congregaba, una persona que estaba firme en el camino del Señor, volvió atrás por completo, o sea, apostató. O sea, decirle: no, mira, Dios no existe, Dios es una invención de la persona, Dios no existe. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? O sea, ¿cómo puede llegar, mi hermano, el momento que una persona firme en el Señor se enfríe de tal manera? ¿Cómo puede llegar el diablo a meterle mentiras a la gente? Y nosotros creerlo. Entonces, que el Señor nos guarde de eso. Que el Señor nos guarde de eso. Veamos que dice Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6, dice la palabra: porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Alabados el nombre de Jesús. Entonces, fíjense, mi hermano, estos versículos que acabamos de leer, ¿cómo pudiéramos decir eso? De alguna manera son controversiales. Algunas personas le han dado una interpretación que no es. Algunas personas lo entienden como que, bueno, la persona que estando en el Señor cayó y pecó, entonces quiere decir que nunca recibió al Señor, quiere decir que el Espíritu Santo no moró en ella. No, eso no es así. Eso no es así. Desde el momento que usted acepta al Señor como su Dios y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Pero entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, mi hermano, es que esa palabra habla de unas condiciones bien especiales. Aquí dice, ¿verdad? Habla de personas que fueron iluminadas. Es decir, que la luz del Señor brilló sobre ellas. Dice, gustaron del don celestial, es decir, que se gozaron en su salvación. Dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, personas que recibieron al Espíritu Santo y tuvieron comunión con el Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios, se gozaron de la palabra y los poderes del siglo venidero, es decir, que vieron el poder de Dios en su vida, es decir, personas que fueron bien ungidas. Entonces, dice que todas esas personas que experimentaron eso, ¿verdad?, y cayeron, es imposible que sean renovados otra vez. Dice, para arrepentimiento, crucificando no para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio. Es decir, hermano, que por palabras, que tengamos cuidado en nuestra salvación, que aún así la persona más ungida, a una persona que fue más usada por el Señor, puede caer también. Y en esas personas el Señor le ha dado más, el Señor le demanda más. Entonces, si esas personas pueden caer, entonces ¿qué quedará para nosotros? Entonces, eso, vamos a cuidar la salvación, vamos a tratar de no volvernos atrás. Vamos a ocuparnos en eso. Entonces, esa palabra, como decía anteriormente, eso no quiere decir que el que pecó ya quedó desechado, no, Dios es bueno, Dios nos restaura. En 1 Juan 1:9, 1
1 Juan 1:9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él se refiere a Jesucristo de Nazaret. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que si nos arrepentimos y confesamos el mal que hemos hecho, el Señor nos va a perdonar. Ahora, tenemos que estar pendientes también, tenemos que tener ese compromiso compromiso serio de luchar con nuestro pecado. De alguna manera todos copiamos de una u otra manera, todos tenemos nuestra debilidad, el Señor sabe por eso. Todos pecamos de una u otra forma, pero lo importante es eso, de alguna forma enseriarnos con eso, luchar con ese pecado oculto que tenemos cada uno de nosotros. El hecho de que Dios perdone, eso no nos da licencia para pecar. El hecho de que el Señor nos perdone múltiples veces, eso no quiere decir que, bueno, sí, lo perdonó y mañana el pasado, no. En Romanos 6, 1, 2, fíjense lo que dice la palabra. Romanos 6, 1, 2 dice la palabra: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, nos mantendremos en el pecado por la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, la palabra misma responde: de ninguna manera, no, señores, eso no es así. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros hemos muerto al pecado, si nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Dios y Salvador, si nosotros nos hemos bautizado, y de alguna manera el bautismo, ¿verdad?, representa cuando nos sumergimos en el agua, de alguna manera estamos enterrando, tapiando nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros no podemos pecar por deporte, hermano, no podemos seguir en ese mundo de pecado. Tiene que haber un compromiso serio de cada uno de nosotros por no pecar. Y el primero soy yo mismo. Cuando tomo esa palabra para mí, el primero que tiene que hacer compromiso soy yo mismo. Entonces ya para terminar con esta palabra de hoy, vamos a ir a Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En pocas palabras, nadie que quiera tomar el arado, nadie que quiera trabajar para el Señor y que vaya a empezar a hacer eso, puede hacerlo viendo hacia atrás. Ninguno que quiera empezar para trabajar al Señor puede hacerlo, bueno, sin un compromiso firme y serio de romper, de dejar atrás su antigua naturaleza. El Señor nos llama a crecer en Él. El Señor nos llama a que dejemos atrás todas las cosas que nos alejan de Él. El Señor nos llama a que todos los días crezcamos en sus cosas. Seamos ricos en el Señor, ricos en la palabra, ricos en su instrucción, en su bendición.